Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Esteban Andrés Ortiz, soy estudiante de Ingeniería Industrial y a continuación vamos a resolver un planteamiento problemático con respecto a un método Gauss. Planteamiento del problema. Un hotel adquirió un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones, gastando un total de 7.500 euros. El precio de una almohada es de 16 euros, el de una manta es de 50 euros, el de un edredón es de 80 euros. Además, el número de almohadas compradas es igual al número de mantas más el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones ha comprado el hotel? Ok, aquí solucionaremos el problema. El planteamiento del problema es el siguiente. Tenemos en cuenta el precio de las almohadas, que es 16 euros, las mantas vale 50 euros y los edredones vale 80 euros. A las almohadas le vamos a determinar con una variable X, la manta una variable Y edredón una variable Z. En este caso, teniendo en cuenta el planteamiento del problema, hacemos las siguientes ecuaciones. La ecuación 1 dice un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones. Entonces sumamos lo que es x más y más z es igual a 200. En este caso no sabemos el valor de cada objeto. En la ecuación 2 dice gastando un total de 7.500 euros. Entonces teniendo en cuenta que el precio de la almohada es 16 euros, entonces le equivalemos aquí un 16x. Listo, la manta es de 50 euros, es 50y y edredones es 80, entonces sería 80z es igual a 7500. En este caso queremos saber cuál es el valor de x. Entonces, si ya sabemos el valor de x y z en el valor 1, en la ecuación 1, podemos reemplazar la ecuación 2. ¿Listo? En la ecuación 3 dice que las almohadas es igual al valor de a las mantas y los edredones. En este caso, en la ecuación 3 tenemos que esos tres objetos igualarlos a 0. Entonces, en este caso, es x menos y menos z es igual a 0. Entonces, en este caso vamos a realizar un matriz de Gauss. El matriz de Gauss nos dice que nosotros tenemos que realizar cuya función eh, igualar a 0 por debajo de la diagonal. Eso es un triángulo superior. Entonces, teniendo en cuenta todas estas ecuaciones, reemplazamos y realizamos nuestra matriz de Gauss. Entonces, sería de la siguiente manera. Solución método Gauss. Entonces, teniendo en cuenta lo planteado en la ecuación 1 y 2 y 3, realizamos esta matriz. Realizamos una matriz donde si la transformamos teniendo en cuenta que el debajo de la diagonal, que es 1, 50 y menos 1, toca igualarlo a 0, como lo había dicho al principio. El paso 1 es transformar la primera fila. La primera fila, ¿cómo se lo va a transformar? Por el método de eliminación. La fila 1 la transformamos método, el paso 1 es transformar la primera fila. ¿Listo? Ten en cuenta que la primera fila es 1, 1, 1 es igual a 200, ¿sí? Porque en este caso x, y, z no tiene otro valor que lo acompañe, entonces lo vamos a igualar a 1. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a transformar la primera fila por 16. ¿Por qué por 16? Porque teniendo en cuenta que es un método de Gauss, es un método de eliminación, que es un método mucho más efectivo para igualar a 0. La primera columna y la segunda fila tenemos que
cuyo resultado toca dejarlo en 0. Entonces, ¿cómo se lo haría? Es multiplicando el mismo número pero el signo menos. En este caso, la fila 1 se multiplicaría por menos 16, perdón, 16, 16 por una 16, 16 por una 16, 16 por una 16 y 16 por 200 es igual a 3200. ¿Listo? La segunda fila la multiplicamos por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Como lo había dicho, es un método de eliminación. Entonces queremos eliminar la primera columna de la segunda fila. ¿Sí? Entonces en este caso, donde aparece el 16 en la matriz 16, la primera columna de segunda fila, queremos que es de 0. Entonces, teniendo en cuenta ese paso o ese proceso, esa ley, como tal, se hace lo respectivo. Entonces, se resta 16 más 16 menos 16 es igual a 0. Menos 50 más 16 es menos 34. ¿Por qué menos 34? Porque mantenemos el mismo signo teniendo en cuenta el número mayor y se hace la respectiva resta. ¿Listo? Menos 80 más 16 da menos 64. Menos 7500 menos 3200 da menos 4300. Entonces, esta primera parte, menos 34 menos 64 y menos 4300, ya es una nueva forma, una nueva ecuación o una nueva matriz de la segunda fila. ¿Por qué la segunda fila? Pues como había dicho anteriormente, queremos que la primera columna de la primera fila quede en 0. Entonces ya quedaría 0 menos 34 menos 64 menos 4300. ¿Listo? Acabamos de ver lo que es el primer paso. Ahora vamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Transformar la tercera fila de la columna 1. ¿Listo? La fila 1 como tal se mantiene. Se transforma la fila 3 multiplicando por menos 1. ¿Listo? Perdón. Se transforma la segunda fila multiplicando por menos 1. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Tienen en cuenta que el paso a seguir es una reducción de transformar la tercera fila. Entonces en este caso se hace lo siguiente proceso, ¿listo? Que es multiplicar por 1 positivo la primera fila, ¿listo? Se mantiene la primera fila, ¿listo? Y la tercera fila como tal se lo multiplicaría por menos 1 a toda la fila 3. Entonces en este caso saldría menos 1, 1, 1, 0. Eso sería el resultado si multiplicaríamos por menos 1. Entonces como resultado quedaría 1 más 1 menos 1 da 0, 1 más 1 son 2, 1 más 1 son 2 y 200 más 0 pues 200. Entonces en este caso ese resultado iría para la matriz de la tercera fila, teniendo en cuenta que la primera columna y la tercera fila ya está en 0, que es algo que, bueno, como ya había planteado hace un momento, hacemos por el método de eliminación. Ahora, ya nos estamos dando cuenta que la primera columna y la segunda y tercera fila se está convirtiendo en 0. Ahora falta la columna 2, la fila 3, convertirla a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué sigue? La segunda transformación es, deseamos realizar a 0 la segunda columna, como lo había dicho hace un momento. Realizamos la segunda, utilizamos la segunda y tercera fila. ¿Listo? Entonces hay una ley o una determinación para que la tercera fila, la columna 2, se convierta en 0. Hacemos lo siguiente. La fila 2 se mantiene como tal. La fila 3 la multiplicamos por 17.
¿Por qué por 17 positivo? Porque nosotros tenemos un número multiplicado por 2 nos dé menos 34. O bueno, como lo puedo decir en otras palabras más sencillas, que un número que multiplicado por 2, ¿sí?, me dé más 34 y restados menos 34 me dé 0. En este caso utilizamos 17 positivos y los multiplicamos por 2. ¿Listo? Nos da 34 positivo. Entonces utilizamos 34 positivo y 34 negativo, nos da 0. ¿Listo? Entonces hacemos lo siguiente. Multiplicamos 17 por 0, pues lógicamente nos da 0. 17 por 2 nos da 34. 17 por 2, 34. Y 17 por 200 da 3400 positivos. Entonces en este factor nos da lo que es 34, 34 y 3400 positivo. Listo. La suma de fila 1 y 2 se transforma. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se suman la fila 2 y la fila 3 ya transformadas. Entonces, la fila 2, 0 más 0, 0, menos 34 más 34 da 0. Este 0, como tal, ya sería nuestro 0 de la fila 3 con la columna 2. Entonces, menos 64 y 30, más 34 da menos 30, menos 4300 más 3400 da menos 900. De esta manera, el sistema resulta. Si nos podemos dar cuenta, al realizar esta operación, tenemos por debajo de la diagonal, que es 1 menos 34 menos 30, un triángulo de ceros, que es un triángulo superior. Se lo podía determinar de esta manera. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta estos factores, se reemplaza. Entonces sería la fila 1 sería x, y, z es igual a 200. La fila 2 sería 0, ¿sí? Entonces menos 34 es y, menos 64 es z y menos 43, menos 4300, perdón. Tenemos en cuenta que aquí x es igual a 0, y es igual a 0, z es menos 30z y menos 900. Entonces en este caso tenemos la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces queremos despejar x. ¿Por qué queremos despejar x? Porque cuando nosotros despejamos x, ese valor de, perdón, cuando nosotros queremos reemplazar el valor de z, ese valor de z reemplaza la segunda ecuación. Y donde se reemplaza la segunda ecuación, encontramos y. Y ya encontramos y z, ya podemos sumar los tres valores de las variables x, y, z es igual a 200. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Siendo la solución, se despeja z, la ecuación 3. Entonces menos 30z es igual a menos 900. Entonces en este caso, z es igual a menos 900 sobre menos 30 es igual a 30. ¿Por qué positivo? ¿Por qué más 30? Sencillamente porque se hace una multiplicación de signos, que es menos por menos da más. Y obviamente se hace la respectiva división. Entonces ya sabemos que z es igual a 30. ¿Listo? Entonces se reemplaza en la segunda ecuación. Menos 34y más 64z es igual a 4300. Menos 4300. Entonces, menos 34y menos 64z. En este caso, z ya se reemplaza por 30. Menos 4300. Se multiplica menos 64 por 30 da 1920. Menos, ¿listo? Entonces menos 34y menos 1920 es igual a 4300. ¿Listo? 1920 pasa al otro lado de la igual y se convierte en un signo positivo como ley. ¿Listo? Se hace la respectiva operación menos 4300 más 1920 y da, ¿listo?
menos 2380. El menos 34y lo pasamos a dividir manteniendo el mismo signo y da y es igual a 70 positivo. Como ya lo había dicho anteriormente, se hace la respectiva división y obviamente se hace la respectiva multiplicación de signos. Entonces, ya sabemos que y es igual a 70 y z vale 30. Entonces se despeja la x. Yo creo que es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo se despeja x? Entonces, teniendo en cuenta que z y y son valores positivos, entonces se los pasa al otro lado del igual con el signo menos. En este caso, ¿qué pasa? X, Y, Z, entonces Y es igual a 70, Z vale 30, es igual a 200. Queremos saber el valor de X, entonces es igual. X es igual a 200 menos 30 menos 70, entonces X es igual a 200 menos 100. ¿Por qué menos 100? Porque valores iguales se suman manteniendo el mismo signo. ¿Listo? Entonces X es igual a 200 menos 100, X es igual a 100. Ya sabemos el valor de cada incógnita, que es de cada variable, que es X es igual a 100, 70 es igual a, Y es igual a 70 y Z es igual a 30. La ecuación 2, ya teniendo en cuenta que ya sabemos el valor de cada variable, se hace la respectiva reemplazamiento en la ecuación 2. ¿Cómo se lo hace? Muy sencillo. Ya teniendo en cuenta los valores, entonces el precio, teniendo en cuenta que al principio había planteado el precio de cada una, entonces las almohadas eran 16X, 50, la manta era 50Y y 80Z eran los edredones, es igual a 7500, que es el precio como tal. Estos valores, estas X, Y, Z se lo reemplaza. ¿Listo? Haciendo la respectiva multiplicación, que sería lo siguiente. 16X, entonces sería X es igual a 100, entonces 16 por 100 da 1600. 50Y, que sería 50 por 70, sería 3500. ¿Listo? Y 60Z, que Z es 30, entonces 60 por 30 es igual a 2400, es igual a 7500. Ese 7500 es el valor que nosotros tenemos que dar como resultado. Entonces se suma 1600 más 3500 más 2400 es igual a 7500, es igual a 7500. Muchas gracias por su atención.